Hola, ¿qué tal? Uno de los temas que había mencionado en algunos comentarios atrás, según algunos puntos de vista pasados, es cómo en el mundo protestante ha comenzado a haber un fenómeno de conversiones hacia la Iglesia Católica, un fenómeno que comenzó por ahí, por finales de la década de los 80. En realidad, varios protestantes, varios evangélicos se habían convertido antes, especialmente de la Iglesia episcopaliana y luteranas. Y varios se convirtieron por coyunturas, ¿no? Cuando la Iglesia anglicana aceptó la ordenación de mujeres, muchos episcopalianos, grupos importantes de episcopalianos, decidieron ingresar a la Iglesia Católica. Y ahora, con la ordenación de un obispo abiertamente homosexual, está sucediendo lo mismo. La Iglesia, con mucha discreción, está dialogando con grupos grandes de episcopalianos que quieren ser aceptados dentro de la Iglesia Católica. Pero estas son razones coyunturales. Este otro movimiento al que yo me refiero es el de la conversión de muchas personas que han sido militantes evangélicos, ¿no? Algunos, pocos, fueron católicos tibios, ignorantes de su catolicismo, que se convirtieron en fanáticos evangélicos, otros que nacieron evangélicos y otros que no tenían ninguna religión, no fueron formados en ninguna religión y se convirtieron al evangelismo primero, ¿no? La historia de conversión de estos personajes fue recogido por un libro magnífico que se llama Sorprendidos por la Verdad. Lamentablemente no está en español, se llama Surprised by Truth, Sorprendidos por la Verdad, que se editó en 2 ediciones. Hubo una primera muy exitosa que recoge la conversión de 11 evangélicos profundamente comprometidos, algunos de ellos dedicados exclusivamente a convertir católicos al evangelismo, dedicados explícitamente a socavar a la Iglesia Católica, a salvar a los católicos que estaban siendo conducidos a la condena eterna por su iglesia, como ellos pensaban, ¿no? En los siguientes puntos de vista quiero compartirte algunas de estas historias de conversión de estas 11 que están en este libro, 10 varones, una mujer. Son historias fascinantes, hermosísimas, muy distintas una de la otra. Unos llegan por el camino del sufrimiento, otros llegan por el camino puramente intelectual, otros por un camino emocional e intelectual combinado, así, de forma distinta. Pero lo importante es comprender que en todo este proceso, en todo este camino, estos hermanos tuvieron algunas cosas en común que me parece muy importante conocer. En primer lugar, tuvieron que suprimir o tuvieron que superar una cantidad enorme de prejuicios respecto de la Iglesia Católica. ¿Prejuicios por qué? Porque a ellos, sus profesores, sus catedráticos, sus ministros evangélicos, le enseñaban que la Iglesia Católica decía cosas que en realidad la Iglesia no dice. Por ejemplo, que nosotros adoramos a los santos, que adoramos a las imágenes de los santos, que idolatramos a la Virgen María, que no creemos que la salvación viene por la gracia, sino por las obras y solo por las obras. Cosas todas que son absolutamente falsas, que los católicos no nos sostenemos, ¿no? Pero existía este prejuicio, esta creencia, y por eso es que el encuentro común en áreas comunes, el diálogo ecuménico, es tan importante, sobre todo cuando se puede trabajar juntos en actividades como las actividades pro vida. Algunos de ellos cuentan que cuando vieron a los católicos en las actividades pro vida, o terminaron incluso en cárceles juntos con católicos porque estaban en protestas contra clínicas abortistas en los Estados Unidos, se sorprendían de la devoción, de la piedad, de la espiritualidad. Se sorprendían que los católicos les rezábamos a Jesús, creían que solamente rezaban a los santos o a las imágenes, ¿no? Que podían rezar en una cárcel donde no habían imágenes, que podían rezar sin imágenes, que podíamos rezar a Jesús y que podíamos rezar el Padre Nuestro. Estaban sorprendidos de que rezáramos el Padre Nuestro. Esto para que vean una idea de cómo los católicos muchas veces son percibidos de una manera completamente distorsionada por los evangélicos, ¿no? En segundo lugar, otro tema importante fue el que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, si es que no todos, en algún momento tuvieron que superar el antitestimonio de los católicos. Algunos de ellos, uno de ellos en concreto, se convierte al evangelismo, a pesar de que había sido un católico tibio, pero sufre un momento de conversión cuando estaba en la universidad y se da cuenta que
la Iglesia Católica pues no es una iglesia vibrante, ¿no? Se va a un par de iglesias tratando de encontrar una respuesta y se encuentra finalmente con unos jóvenes protestantes como él, fervientes, vivaces, ¿no? Incluso algunos de ellos cuentan la historia, más de un par, que cuando ya deciden convertirse van a buscar un sacerdote a decirle que quieren pasar a la Iglesia Católica y se encuentran con que el sacerdote les contesta, bueno, pero ¿para qué te vas a pasar? Quédate en tu propia religión nomás, y todas las religiones son iguales, y lo bonito es que todos, cada uno en su propia religión, nos comprendamos y nos queramos, ¿no? Y estos decían, bueno, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, me ha costado cortar con mi vida y con mi comunidad, con la gente que me conoce, que me estimaba, ante la cual yo era famoso, mi medio de vida, porque algunos eran ministros protestantes que vivían de eso. Y este señor me dice que las religiones son iguales, ¿no? Y por eso es que también es tan importante que los católicos no seamos causa de escándalo ni fuente de antitestimonio, ¿no? Y el tercer gran elemento es que todos estos evangélicos convertidos, cuyas vidas te iré comentando en adelante, se convierten siguiendo un camino bíblico. Es decir, contra el prejuicio que ve a la Iglesia Católica en la mentalidad de los protestantes como una iglesia profundamente no bíblica o profundamente antibíblica, todos ellos van a ir descubriendo mediante el estudio de las Sagradas Escrituras que los argumentos católicos son los argumentos verdaderos y que no hay iglesia más bíblica que la Iglesia Católica. Y de allí la importancia de que los católicos nos familiaricemos con la Biblia, conozcamos la Biblia, manejemos la Biblia, porque si nosotros nos encontramos con un evangélico honesto y le demostramos que tenemos argumentos bíblicos, que nuestra iglesia es la iglesia bíblica, todos aquellos que tengan rectitud de intención, todos aquellos que busquen la verdad con honestidad, sin enceguecimientos y apasionamientos, van a terminar volviendo a la Iglesia Católica o convirtiéndose al catolicismo la única iglesia verdadera. Que tengas un buen día. Hola, ¿cómo estás? Te conté que recientemente había terminado de leer un libro hermosísimo, sorprendido por la verdad, que solamente está en inglés por ahora, Surprised by Truth, que cuenta la conversión de 11 evangélicos y que tiene un valor enorme para mí por dos razones. En primer lugar, porque nos hace ver cómo los católicos no tenemos por qué aproximarnos a nuestros hermanos evangélicos con una actitud defensiva, viendo cómo hacemos para defender los católicos que nos quedan y cómo hacer para mantener los católicos. No, todo lo contrario. Tenemos todos los argumentos y las razones para salir al encuentro de ellos y hacerlos entrar a la casa del Padre, a la verdadera casa establecida por Jesús, a la verdadera mansión para todos los hijos que es la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, para reavivarnos o a veces descubrir bellezas de la Iglesia Católica que nosotros, que hemos sido criados dentro de la Iglesia Católica en la mayoría de los casos, nunca hemos descubierto, y que se necesitan los ojos de un converso que ve todo nuevo para nosotros los católicos saber apreciar los dones maravillosos que hemos recibido. La primera historia de conversión, que me gustó muchísimo porque es muy evocadora, muy bella, habla de cómo en el fondo cada corazón humano anhela no solo el encuentro con Dios, no solo el encuentro con Jesucristo, sino en el encuentro en la casa establecida por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y ese anhelo por Jesús es un anhelo por la iglesia, por su iglesia, que es la comunidad que él ha compuesto. En la historia de conversión de Paul Thigpen, se crió en un estado norteamericano de abrumadora mayoría protestante, en un hogar presbiteriano, y cuenta que una vez, visitando a un amiguito que él no sabía que era esta cosa rara que se llamaba católicos, no sabía qué era, entró a su casa y vio un crucifijo. Y los presbiterianos, por supuesto, no tienen crucifijos, consideran que ese es un tipo de culto a las imágenes que Dios prohíbe, y en consecuencia solamente tienen pocas cruces desnudas en sus templos, pero ninguna imagen, y tampoco la de un crucificado. Pero ver al crucificado lo fascinó, era pequeño, tenía 6, 7 años, ¿no? Poco después llegó una caja con los recuerdos, los bártulos de una tía que había muerto en la ciudad y que todo el mundo consideraba como una tía de costumbres exóticas, estrambóticas, y entre sus cosas vio un pequeño crucifijo con un crucificado.
pequeño guardó este crucifijo, se lo llevó a su cuarto y dice que lo contemplaba y lo acariciaba en la noche. Este niñito, criado protestante, tenía sin embargo esta tremenda sensibilidad a lo sobrenatural y a Jesús crucificado, ¿no? Él cuenta que en algún momento este crucifijo desapareció, ya sea porque se rompió, ya sea porque los papás lo descubrieron y se lo quitaron, lo que fuera, desapareció. Entonces, en un cumpleaños, cuando el papá le preguntó, bueno hijo, ¿y qué cosa quieres que te regale? Él de pequeño contestó, un crucifijo, papá. Y el papá le dijo, no hijo, sin ningún resentimiento, cuenta él, el papá le dijo, no hijo, esas son cosas para católicos, no son cosas para nosotros. Y entonces él se quedó un poco sorprendido qué cosa significaba eso de los católicos, ¿no? Pero lo único que comprendió es que, bueno, no iba a poder tener un crucifijo y le dio mucha pena. Con el paso del tiempo, su sensibilidad religiosa no encontró respuesta en la iglesia presbiteriana y terminó un camino tremendo que él narra en su biografía, no vale la pena detenerse, pero sí es significativo, que lo llevaría a la nueva era, que estaba muy de moda, a la creencia en la época de Acuario, al hipismo, y finalmente al contacto con algunas cuestiones esotéricas que lo llevaron a experimentar con las presencias malignas, de alguna forma, indirectamente con el satanismo. Pero la cosa es que él tuvo esta experiencia del mal muy próxima, muy cercana, inminente, hasta el punto que él llegó a sentir una carga pesada constante en su ser de una presencia maligna que lo agobiaba al punto que estuvo a punto de suicidarse. Que si no fuera por unos amigos cristianos que en ese momento estaban ahí con él, literalmente lo detuvieron físicamente para que no se suicidara. Esto lo llenó de espanto porque le dijo, esto me permitió comprender que hay un maligno que nos odia y que quiere nuestra muerte y que es una fuerza sobrenatural. Y a partir de esa fuerza sobrenatural y de reconocerla, se me fueron de la cabeza todas estas ideas de la era de Acuario. Yo necesitaba la fuerza benigna y poderosa de Dios. Necesitaba la fuerza poderosa de Jesucristo. Y estos amigos cristianos lo llevaron de vuelta a la iglesia presbiteriana. Ahí se acercó mucho a Jesús. Él tuvo una experiencia espiritual en una de estas ceremonias pentecostales de verdadera conversión a Jesucristo. Se sintió purificado y perdonado de todas estas experiencias espantosas que había tenido con el demonio, etcétera. Y comenzó a aproximarse mucho a lo que pedía su propia denominación, que era la Sagrada Escritura. Y fue precisamente leyendo la Sagrada Escritura, él cuenta un pasaje del segundo libro de los Reyes, donde se ve la unción de uno de los reyes por parte de los profetas de entonces. Y dice, bueno, pero si supuestamente nosotros decimos que los sacramentos de los católicos no tienen fundamento bíblico, y acá veo esta unción, comenzó a buscar en el Nuevo Testamento y vio que en el Nuevo Testamento efectivamente habían signos de todos los sacramentos de los que hablaban los católicos, ¿no? Cuando se advierte que primero hay que confesar los pecados, cuando se habla de la potestad que reciben los apóstoles de atar y desatar, lo que hagan en la tierra será atado y desatado en el cielo, ve la unción en varias ocasiones como un sacramento distinto al bautismo, y poco a poco se comienza a inquietar porque por esta experiencia que había tenido con su amiguito católico, y una vez que había ido a un matrimonio católico, había escuchado cantar el Ave María de Schubert y lo había conmovido hasta los huesos. Él no tenía el anticatolicismo militante de sus colegas que estaban estudiando como él para ser ministros evangélicos. Entonces, él, siendo una persona que se estaba dedicando a promover su iglesia, fue descubriendo que muchas de las cosas que se decían de los católicos, que los católicos no tenían argumentos bíblicos, que habían inventado nuevos cultos, nuevas ceremonias de manera caprichosa, que eran cosas completamente no bíblicas creadas por los hombres, descubrió que no era así. Y poco a poco el estudio bíblico le fue confirmando, en realidad la Iglesia Católica es la que ha mantenido a lo largo de la historia los mismos principios, y somos nosotros los que hemos cambiado y los que seguimos cambiando. Cada vez que hay un ministro que se pelea con otro por un tema bíblico, este se va y funda una nueva iglesia. Y él fue testigo de eso un par de veces
durante su tiempo de protestante. Entonces, leyendo a los autores católicos, porque dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué cosas dicen los católicos de sí mismos. Yo tengo suficientes argumentos bíblicos como para ver si es que ellos son unos mentirosos o no. Se quedó cada vez más fascinado de la riqueza del pensamiento católico, hasta que finalmente no pudo más. Decidió solicitar ser recibido en la Iglesia Católica. Por supuesto, cuando le dijeron, vas a pasar por un curso de formación de lo que es la Iglesia Católica, él dijo, bueno, está bien, pero por si acaso, yo les puedo decir que conozco la doctrina católica, pero al dedillo, y efectivamente demostró al sacerdote que la sabía tanto o mejor que el mismo sacerdote. Entonces le dijeron, mira, tú ya estás preparado para ser recibido dentro de la Iglesia Católica. Se lo dijo a su familia, fue un shock, porque su familia era una familia evangélica practicante. Finalmente, un año después, ellos los acompañarían en su decisión, su testimonio fue conmovedor, y él cuenta cómo el día anterior a ser recibido dentro de la Iglesia Católica, se sintió arrebatado por el Espíritu Santo mientras manejaba el vehículo. No, estaba solo manejando. Y los ojos se le llenaron de lágrimas, el gozo se volvió irresistible hasta el punto que bajó la ventana de su carro y comenzó a gritar, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, vuelvo a casa, Santa Catalina de Siena, estoy volviendo a casa, recíbanme en casa, mañana estoy volviendo a casa. Y claro, alguien por ahí debe haber pensado que era un conductor loco, y él dice, el Señor me dio la bendición de poder estallar con este gozo, para al día siguiente poder estar sereno y no hacer un papelón delante de mi familia. Pero él termina su relato diciendo, después de recibir la comunión, mientras estaba de pie frente al altar, miré más allá del altar y vi otra vez al crucificado de mi infancia y finalmente me recibí en sus brazos. Esta comprensión de que el retorno a casa significa volverse a encontrar con Jesús en la Iglesia Católica es una realidad que Paul Thigpen narra maravillosamente y que los católicos no deberíamos olvidar. Que tengas un buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo contando en estos días, compartiendo en mi punto de vista, algunas conversiones del evangelismo al catolicismo que me parecen fascinantes porque son conversiones no de alguien que descubrió el catolicismo, sino de 11 evangélicos recogidos en el libro que he comentado en los puntos de vista anteriores, Sorprendidos por la Verdad, un libro que está solo en inglés por ahora, que narra estas conversiones y que demuestran cómo la honestidad y la superación de algunos prejuicios llevan a convencidísimos evangélicos a terminar en la Iglesia Católica con total gozo y alegría, ¿no? Uno de los casos más elocuentes para mí es el de Marcus Grodi, que también cuenta su historia. Es una historia muy difícil, muy dura de conversión. ¿Por qué? Porque Marcus Grodi no fue un converso al protestantismo. Marcus Grodi nació protestante, fue criado por padres devotos protestantes. Fue siempre un devoto protestante, estuvo en grupos protestantes, en scouts de práctica protestante, y fuera de un par de rebeldías circunstanciales sin importancia en la juventud, apenas termina el colegio de secundaria, decide que quiere ser un ministro protestante. Y mientras estudia física molecular, ¿no? Un tipo muy preparado, también estudia para ser ministro al mismo tiempo y termina siendo ministro presbiteriano después de estudiar en el seminario, entre comillas, presbiteriano, como sea que se llame, no escuela bíblica o lo que fuera, más prestigioso que tienen los presbiterianos, donde iban las mentes presbiterianas más brillantes, donde estaban los mejores profesores, etcétera, ¿no? Justamente allí, una de las características de esta escuela o seminario presbiteriano es que, además de dar la clásica formación bíblica, conocer muchísimo la Biblia y conocerla de arriba abajo, leyéndola, ¿no? Explicándola, etcétera, una de las grandes notas de este seminario es que se daba una fortísima formación anticatólica, es decir, se acentuaba mucho que la formación no fuera solamente una formación bíblica, sino que se explicaran todas las aberraciones de los católicos, todas las cosas extrañas que habían agregado a lo largo de la historia y la razón por la cual Lutero y Calvino se habían rebelado y habían decidido volver al cristianismo original, primitivo de los primeros tiempos que habían practicado los primeros cristianos
y que la Iglesia había ido traicionando, la Iglesia Católica había ido traicionando a lo largo de la historia. Y se daban también todos los argumentos bíblicos para responder a los católicos y para demostrar cómo cada una de sus doctrinas, los sacramentos, la confesión, el sacerdocio, célibe, la autoridad de Pedro, la sucesión de los obispos, distintos sacramentos como la confesión, la unción de los enfermos, la presencia real en la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, el uso de imágenes para el culto, todo estaba absolutamente equivocado. Y él tenía todos esos argumentos. Entonces, él comienza a ser un ministro protestante y dice, bueno, yo creí que mi alegría iba a llegar cuando finalmente, después de haber sido asistente unos cuantos años, me dieron mi propio templo. Y me contrataron de ministro protestante en un templo presbiteriano grande, con un buen presupuesto, ¿no? Porque primero había estado en uno más chiquito, lo llevaron a un templo, a una comunidad mucho más grande, con muchas familias, además relativamente acomodadas. Todo lo que quería, lo tenía. Quería comenzar un grupo juvenil, necesitaba financiar un ministro encargado del apostolado juvenil presbiteriano, quería instrumentos musicales para los jóvenes, etcétera. Todo lo tenía y estaba muy contento. Pero él cuenta que de pronto, en su gran muralla de seguridad evangélica, surge una brecha, que es la brecha de ¿cómo sé yo que enseño la verdad? ¿Por qué? Porque mis colegas, pastores presbiterianos, pastores evangélicos, enseñan cosas distintas a las que yo enseño, y en una reunión yo les dije, oye, pero ¿sabes qué? Deberíamos estar enseñando lo mismo, porque somos presbiterianos y tú enseñas una cosa y yo enseño otra y él enseña otra cada vez que tenemos un culto. Y él dice, le contestaron sus amigos, sí, pues pero así es la cosa, pues, o sea, cada uno recibe el Espíritu y el Espíritu le inspira a interpretar la Escritura como él quiere. Entonces, él se quedó profundamente incómodo al escuchar esto, al escuchar que cada uno hacía su propia interpretación y no le molestaba tener su propia interpretación. Y él decía, si un presbiteriano venía a mi templo, iba a escuchar una cosa, y si se iba a un templo que estaba a 7 kilómetros o a 5 kilómetros del mío, iba a escuchar completamente otra, ¿no? Y entonces eso le angustiaba mucho, y sobre todo leyendo la Escritura, porque era un extraordinario conocedor de la Escritura, leyendo la Escritura recordaba que Jesús había dicho claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces, si voy a conocer la verdad, ¿cómo sé yo que yo estoy enseñando la verdad y no el otro? La verdad es una sola, sobre eso no hay duda, pero nuestras enseñanzas son múltiples e incluso opuestas. Y es más, cuando alguien tiene ya demasiadas oposiciones o contradicciones con los presbiterianos, se separa y funda otra iglesia, y eso ha sucedido constantemente. Y él además tuvo que pasar por un par de episodios dolorosos de separación de su iglesia en que se partió, ¿no? Y entonces decidió ir donde muchos asesores, estuvo dudando si es que seguía siendo pastor o no, si es que se iba a una escuela bíblica más especializada, porque tenía miedo de un día llegar ante Dios al juicio final y que Dios le dijera, tú no has estado llevando a las personas que tenías que pastorear directamente al cielo porque les has enseñado cosas erradas. Eso le producía un tremendo escrúpulo. Entonces, finalmente decide comenzar a irse al cristianismo original. Perfecto. Si a mí me dicen que nosotros hemos vuelto al cristianismo original, que los evangélicos somos el cristianismo original, entonces voy a ir al cristianismo original. Y decidió comprarse libros de los primeros padres de la iglesia. Para comenzar, en las librerías protestantes fue dificilísimo encontrar estos libros, pero finalmente los encontró. Tenía tantos anticuerpos anticatólicos que por supuesto no se le ocurrió ir a una librería católica donde abundan los libros sobre los padres de la iglesia. Finalmente encontró una colección protestante buena, y cuando comenzó a leerlo se le heló la sangre. Él hace un largo relato de cómo fue comprobando una a una que las doctrinas católicas estaban desde el origen. Pero vio cómo los primeros discípulos de los primeros apóstoles ya enseñaban las cosas que enseña la Iglesia Católica, que hay que confesarse antes de participar en la fracción del pan, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que cuando hay una discrepancia se tienen que
resolver yendo a donde el obispo, y si es que la discrepancia continúa, la autoridad la tiene el obispo de Roma, el Papa. Absolutamente toda la doctrina de la confesión, etcétera, etcétera, salvo un par que no estaban muy claras, las imágenes y la devoción mariana, estaban todas allí. Entonces él decía, definitivamente, número uno, yo no puedo seguir siendo protestante. Y número dos, jamás me voy a ser católico porque está demostrado pues que la iglesia es una iglesia que se ha apartado de la verdad, que le rinde idolatría a María, que cree en las imágenes. Y entonces decide ir donde un famoso líder evangélico anticatólico y presentarle todos los argumentos históricos de los padres de la iglesia. Y se da cuenta que los argumentos bíblicos de sola escritura que tenía este gran gurú protestante anticatólico se quedaban cortas. Y él dice que terminó comprobando lo que le decía efectivamente el cardenal Newman, el famoso converso del anglicanismo de finales del siglo XIX. El cardenal Newman decía, el protestantismo se acaba si es que se conoce la historia. Y en el momento en que uno se desconecta de la historia, ahí es cuando comienza a ser protestante. Esta realidad, a través de un proceso, sobre todo del shock que le produjo que un compañero suyo de seminario presbiteriano, el famoso Scott Hahn, el gran apologista católico, ver que había sido uno de los más grandes líderes anticatólicos y que ahora era un converso católico que predicaba en una iglesia católica, lo conmovió hasta los huesos, al punto que fue a escucharlo para saber si era el mismo Scott Hahn que él había conocido. Se sorprendió que fuera. Scott Hahn lo trató con una gran caridad, le regaló una serie de cassettes donde él, como ex presbiteriano, respondía a todas las dudas que podían tener los presbiterianos, y finalmente encontró que era irresistible ingresar a la iglesia católica. Hola, ¿cómo estás? Como sabes, en estos últimos puntos de vista he estado abordando los casos de conversión del evangelismo al catolicismo de militantes, pastores o practicantes evangélicos que ingresaron a la Iglesia Católica gracias a la honestidad de descubrir la verdad de lo que enseña la Biblia y cómo la Iglesia Católica es la iglesia más bíblica que existe. Y son estas historias recogidas por un libro que se llama Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que recoge 11 conversiones. No voy a abordarlas todas, pero ciertamente sí quiero mencionar algunas que me parecen especialmente llamativas, ¿no? He mencionado dos historias, dos ministros evangélicos, y ahora me parece sumamente interesante el de una persona que he podido conocer yo personalmente, James Akin. Él es un tejano que nació en Corpus Christi, Texas, que es un tipo muy grande, pelirrojo como un incendio, que usa sombrero de vaquero como buen tejano, y que fue criado por unos padres evangélicos practicantes que lo criaron a él en el seno de una pequeña denominación protestante conocida como la Iglesia de Cristo, the Church of Christ. Los padres en algún momento en la temprana adolescencia de James dejaron de asistir al templo, dejaron de llevarlo, pero como esta era una iglesia profundamente bíblica, él cogió este gusto por la Biblia, comenzó a leer la Biblia, especialmente el Apocalipsis, hizo su propia interpretación personal, se comenzó a angustiar por el fin de los tiempos, comenzó a experimentar con el tema del fin de los tiempos, terminó siendo New Age en uno de estos grupos de New Age, de nueva era. Conoció a una mujer muy silenciosa, muy discreta, muy inteligente, que se llamaba René y que terminaría siendo su esposa, ¿no? Sin embargo, todavía iba a pasar algún tiempo e iban a pasar cosas importantes en la vida de James Akin. Él, angustiado por el tema de la inminencia de la muerte, de lo que creía que era el fin del mundo, que además lo alentaba su propio grupo New Age, decidió volver a las Escrituras, se encontró nuevamente con Cristo y a partir de ahí tenía un hambre por saber más y más y más. Entonces, flipeaba por los canales de televisión a cada televangelista que veía, hasta que finalmente
vio a uno que es bastante popular en el sur de los Estados Unidos, Gene Scott, un presbiteriano. Siguiendo a Gene Scott, decidió hacerse presbiteriano y hacerse además un presbiteriano profundamente comprometido. Como le gustaba mucho leer, había conocido mucho de la Biblia, se había formado con algunos libros evangélicos. Finalmente James decidió: voy a ser ministro evangélico, e ingresó en uno de los seminarios o centros de preparación protestante más exigentes, donde comenzó a leer muchísimos libros, entre ellos, por supuesto, como en la mayoría de estos centros, libros anticatólicos. En el proceso decidió seguir adelante con el conocimiento de René, y descubrió que era la mujer que Dios le llamaba a tomar como esposa. René y James se casan en un rito evangélico, ¿no?, en la iglesia presbiteriana, y James dice: bueno, el Señor me ha puesto a mí para curar a esta mujer, que es una mujer perfecta, además una aficionada a la historia tremenda. James dice: ella sabía más historia que muchos historiadores, íbamos al cine y corregía los errores históricos de las películas todo el tiempo, y tenía un conocimiento enciclopédico de la historia, aumentado por que René tenía una enfermedad intestinal que tenía consecuencias negativas en el resto de su cuerpo, dolores en la columna vertebral que a veces le impedían caminar, y entonces muchas veces se tenía que quedar en casa, y eso le daba mucho tiempo de lectura, ¿no? James entonces se casa con ella y decide curarla de dos males que él cree que tenían que ser curados en René: ser New Age y ser católica. Para la primera parte consiguió una buena cantidad de libros, sabiendo que a René le gusta leer, y le dio los libros protestantes con los argumentos bíblicos en contra del New Age. Cuando René termina de leerlos, le da la noticia a James y le dice: James, he dejado de ser New Age, se acabó. Todos estos argumentos son completamente contundentes. Él, feliz, hizo exactamente lo mismo respecto al catolicismo. Fue a su centro de formación, tomó todos los libros que habían sobre anticatolicismo, se los dio a René y le dijo: acá tienes, lee, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede? Cuando René comienza a leer los libros, dice: oye, estos libros están llenos de aberraciones históricas. Dicen que la Iglesia Católica ha enseñado cosas que no enseñó. Dicen que la Iglesia Católica introdujo ritos o sacramentos en tales y cuales años, lo cual no es cierto, porque ya existían. Es decir, sus conocimientos históricos la llevaron a pulverizar estos libros evangélicos anticatólicos. Te recuerdo acá que, si escuchaste mi anterior punto de vista, un ministro protestante descubrió lo ciertas que eran las palabras de ese gran converso inglés John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, que dijo que la historia es el fin del protestantismo, el punto final, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia demuestra que todo lo que la Iglesia ha enseñado, la ha enseñado siempre, y que el protestantismo es un apartamiento de las enseñanzas bíblicas, no es un retorno, como ellos pretenden, a las enseñanzas bíblicas. Entonces, René comenzó a darles estos argumentos y le dijo: mira, lo que estos libros me han convencido es que yo voy a seguir siendo católica, más bien voy a volver a ser católica, me había alejado de la fe, voy a volver a mi práctica católica. Esto a James lo desesperó, siguió leyendo argumentos, iba y le criticaba, le presentaba las críticas protestantes, pero se encontraba con que René ya había comprado sus propios libros, había comenzado a leer y había visto que los libros que eran compatibles con la historia, que no mentían o no distorsionaban la historia, argumentaban claramente a favor de la Iglesia Católica. Y entonces James se encontró con dos cosas. Primero, que no iba a poder ser ministro evangélico, porque no hay ministro evangélico que le den trabajo si está casado con una católica. Puede estar casado con cualquier tipo de protestante, pero con una católica jamás, ¿no? Y además que los argumentos de René habían producido un impacto en él que le habían comenzado a angustiar. Él trató de borrárselo de la cabeza, porque dijo: bueno, no voy a hacer caso a esto, yo voy a seguir siendo un protestante con las cosas que sé, ¿no? Pero sucedió que René sufrió una recaída muy seria, y luego de varias citas médicas descubren que la recaída de salud de René era un cáncer terminal. Y el proceso del cáncer terminal va acompañado con un incremento de la voracidad intelectual de James, porque James encuentra que
René ya no solamente mantiene su posición firme dentro de la Iglesia Católica, de que querer ser católica, sino que ahora sobrelleva la enfermedad con un sentido sobrenatural y una visión espiritual de confianza en Dios, con una visión de vida eterna que decía, yo no la veo en los protestantes, acá hay una riqueza que esta iglesia aporta. Entonces, sus prejuicios comenzaron a bajar y él comenzó, mientras la esposa estaba en el hospital, en las largas horas en que ella estaba en exámenes médicos o descansando o pasando por una quimioterapia, él comenzó a leer estos libros y el deterioro de la salud de René es un proceso paralelo con la convicción creciente de James de que la verdad está en la Iglesia Católica, explicada por su esposa, que sabía de historia, y testimoniada por el sufrimiento de la esposa, que estaba muriendo de cáncer. James dice, no puedo esperar y no puedo negarle a mi esposa este regalo de ser admitido en la Iglesia Católica, de recibir la confirmación, de recibir el sacramento del matrimonio por la Iglesia Católica y recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto sucedió en una ceremonia prácticamente de emergencia en el mismo cuarto de hospital donde estaba René. Esto fue un sábado, el martes René moriría. Pasaron muy pocos días. Pero James hoy día agradece cómo en los diseños misteriosos de Dios, él, que apenas tiene 40 años hoy en día, es un viudo, pero que ha encontrado a la auténtica esposa, la Iglesia Católica, gracias a la maravillosa esposa que el Señor le envió para compartir años fundamentales de su vida. Que tengas un buen día. ¿Qué tal? Estamos hablando estos días de la conversión de algunos protestantes militantes, algunos de ellos ministros, recogidas en un libro muy hermoso, Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que habla precisamente de la importancia que tiene para la vida cristiana el descubrimiento de las verdades bíblicas y cómo estas verdades bíblicas terminan llevando a la convicción de que la Iglesia Católica es la única verdadera. Y eso nos alienta primero a amar más a nuestra Iglesia y en segundo lugar a asumir una responsabilidad en la conversión de nuestros hermanos evangélicos. Una de las historias más impresionantes de estas 11 es la de Bob Sungenis. Bob Sungenis es un famoso apologista católico hoy en día y curiosamente en su tiempo fue un famoso apologista protestante y además marcadamente anticatólico, ¿no? Bob Sungenis fue criado en un hogar católico, nació en un hogar católico, pero en un hogar católico que no practicaba la fe. Entonces, nunca practicó su fe, nunca supo lo que su fe significaba. Terminó en una universidad donde, precisamente porque no tenía ningún tipo de fortaleza de fe, ni ningún apoyo de fe, se dedicó a una vida completamente libertina, perdida, alcohol, un poco de drogas, como él mismo señala, no muchas, pero algo, mujeres, sexo, y finalmente esto lo llevó a una crisis personal, una crisis de soledad. Sabía que no tenía amigos, que tenía simplemente compañeros de ruta en toda esta vida desarreglada y desordenada, y en un momento de tristeza, de soledad profundas, cuando se encontraba completamente solo en el dormitorio, en el campus universitario, decidió en un momento de desesperación tomar la Biblia. Comenzó a leerla y se quedó absolutamente fascinado de las Sagradas Escrituras. No pudo parar de leer los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, pasajes del Antiguo Testamento. Y esto lo llevó a la convicción de que necesitaba volver a la vida cristiana. Entonces decidió ir a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la católica, porque a esa iglesia había pertenecido. Fue y se encontró con lo que muchas veces nos sucede a algunos de nosotros, una iglesia fría, con una liturgia celebrada con cierta rutinidad, personas que no cantaban fuerte, que cantaban a media voz. Entonces su experiencia en esta parroquia católica, recuerden que él nunca había ido a misa de niño,
resultó decepcionante. Regresó a su departamento, comenzó a leer la Biblia de nuevo y después de varios días sintonizó por la radio a un televangelista, a un predicador evangélico que era completamente lo opuesto de lo que había escuchado en la Iglesia Católica, en el templo católico, ¿no? Este era fogoso, hablaba de Jesucristo, de la centralidad de convertir a Jesucristo, de convertirse, de encontrarse con el Señor Jesús, de nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Y entonces él, como consecuencia de escuchar en varios días a este fogoso predicador evangélico, cayó de rodillas al estilo evangélico y dijo: yo he renacido en Cristo, y me entrego nuevamente a Cristo. Sintió una enorme paz y decidió encontrar, digamos, personas que lo acompañaran en este proceso. La universidad tenía una comunidad cristiana de muchachos muy sanos que lo acogieron muy bien. Él se sintió muy acogido en el grupo, leían la Biblia, conocían mucho de la Biblia, conocían más que él, y eso a él le interesaba. Se había convertido en un voraz lector de la Biblia. Ya comenzaba a ir a algunas librerías a comprarse libros que explicaran mejor la Biblia, y este grupo lo introdujo a todo el universo de estudios y de libros que habían sobre la Biblia en el mundo protestante, y lo introdujo también al anticatolicismo. Un par de veces, en algunos estudios bíblicos, estos muchachos le mencionaron cómo la Iglesia Católica tenía enseñanzas no bíblicas, y entonces él decidió apartarse de la Iglesia Católica, aceptó estas críticas de manera completamente acrítica, ¿no? Y se dedicó a formarse, decidió ir a una universidad y se convirtió en un lector voraz, porque, entre otras cosas, quería ser alguien que enseñara Biblia, quería ser un ministro protestante que enseñara Biblia, y quería también predicar a través de los medios de comunicación, como él se había convertido a través de la prédica de un interpretador bíblico en la radio, ¿no? Él siguió una carrera meteórica, un tipo inteligente. Bob Sungenis comenzó a acumular un conocimiento enciclopédico y comenzó a hacer algo temido, porque sabía mucho, tenía muy buena memoria, conocía muchos pasajes, había leído muchos libros de comentarios bíblicos, y entonces cuando se trababa en una discusión, le pasaba por encima prácticamente a cualquiera, ¿no? Él escribió un folleto anticatólico, ¿no?, que dice: lo peor de todo, que me arrepiento hoy como católico, es que ese folleto todavía se sigue utilizando, ¿no? Porque yo cedí los derechos a mi iglesia protestante, ellos la siguen publicando, ¿no? Y la paradoja es que el autor de un folleto que se utiliza para apartar gente de la Iglesia Católica se convirtió al catolicismo, ¿no? El asunto es que durante todas estas investigaciones bíblicas, él se comienza a centrar en la realidad de la Iglesia y cómo Jesús habla de la Iglesia, de que va a protegerla, de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Se da cuenta de que se habla de la eclesía, de la comunidad de creyentes, mucho en el Nuevo Testamento. San Pablo habla constantemente de la Iglesia, entonces dice: la Iglesia es una realidad tangible que Jesucristo nos ha dejado, pero ¿cuál es la Iglesia en medio de estas 2000 denominaciones evangélicas? Que además se pelean en algunas cosas que no son menores, ¿no? Algunos creen el bautismo de adultos, en otros que no, que se debe bautizar de niños. Unos dicen que la salvación, los calvinistas, por ejemplo, ya está predestinada por Dios y nadie puede hacer nada para cambiar esa decisión de Dios sobre quién se salve y quién se condena. Y existen muchas otras doctrinas sobre si es que se nombran presbíteros o personas que sean, digamos, los mayores, o no, simplemente es una iglesia congregacionalista. Y él estuvo además metido en todos estos debates. Ciertamente buscaba debatidores de peso, y su programa en Family Radio, una famosa estación de radio protestante que se encuentra en el estado de California, le iban advirtiendo que no fuera tan fogoso, ¿no? Porque alguna gente tenía una interpretación distinta de la de él, y él decía: precisamente ese es el punto, yo quiero exponerla, ¿no? Y comenzó a exponer una serie de inconsistencias que encontraba en el hecho de que las iglesias protestantes estuvieran tan divididas y se siguieran dividiendo y peleando. Y esto comenzó a producirle una inquietud creciente que él iba proyectando en su programa de radio. Finalmente, los directivos de Family Radio deciden separarlo, dejarlo sin trabajo, y él, cada vez más angustiado,
porque mientras más leía las Escrituras y más estudiaba, más se daba cuenta de que debía existir una sola iglesia. Él sabía cuál no era. Él sabía que la Iglesia Católica no era la iglesia fundada por Jesucristo, o eso es lo que pensaba, ¿no? Y en medio de estas dificultades recibe la llamada de un amigo que no había oído de él hacía años, y resulta que el amigo estaba buscando a otro Bob, que también se apellidaba con ese, y lo había confundido porque lo había encontrado uno pegado al otro en su directorio telefónico, se equivocó de número de teléfono y lo terminó llamando a él. Entonces le pregunta a este amigo, bueno, ¿y en qué andas tú? Y Hoffman, este amigo, Jerry Hoffman, le dice, me estoy convirtiendo al catolicismo. Y dice, ¿cómo así? Bueno, porque he descubierto que es la religión, estoy descubriendo que es la religión bíblica. Él saltó hasta el techo y por el teléfono le lanzó sus habituales arremetidas anticatólicas bíblicas. Pero por primera vez el interlocutor no se sintió intimidado ni se fue con el rabo entre las piernas. Le contestó dejándolo por primera vez callado en algunos puntos. Bob Sungenis cuenta que esta conversación por teléfono lo dejó muy inquieto porque por primera vez le contestaban con argumentos que él no podía refutar, y en segundo lugar lo dejó con una gran esperanza porque decía, bueno, parece que acá hay un horizonte de alguien que sabe más que yo, y eso es lo que yo estaba buscando, alguien que me explique las cosas. Al final yo termino desmintiendo a todo el mundo, ¿no? Y finalmente, al final de la conversación, Jerry Hoffman decide enviarle todos los libros que tenía él para que encontrara argumentos respecto de lo que enseña el catolicismo. Y descubrió, el mismo Bob Sungenis cuenta, 3 cosas sucesivamente. Número 1, que lo que los protestantes dicen que los católicos enseñan, no enseñamos. Los católicos no creemos lo que los protestantes dicen. Es decir, los protestantes tienen una visión equivocada de lo que enseña el catolicismo, ¿no? En segundo lugar, los fundamentos bíblicos del catolicismo son fortísimos. El primero de ellos es que no existe manera de sustentar por la Biblia el principio de sola escritura, de que solo con la Biblia uno puede salvarse y puede conocer la fuente de la revelación. La misma Biblia demuestra, y los católicos así lo demostramos, que es imposible, como dice San Pedro, interpretar cualquier profecía por la propia cuenta. O sea que la lectura individual de la Biblia no se sustenta por sí misma. Y en tercer lugar, como la mayoría de los conversos, el contacto con la historia es demoledor. La historia demuestra que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Y sobre todo, que cuando se estudia la Reforma protestante, se descubre la cantidad de sentimientos negativos, de odios, de ferocidades hacia la iglesia católica que terminaron produciendo las distintas reformas protestantes. Que en las reformas protestantes no hubo ánimo evangélico, no hubo ánimo de reforma, hubo ánimo de ruptura. Y entonces Bob Sungenis termina su testimonio diciendo, entendí cómo lidió Dios con la rebeldía del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Los deja hacer y deja que sufran las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un verdadero protestante que es devoto de su iglesia descubre que tiene una gran inseguridad sobre cuál es la verdadera iglesia porque escucha las distintas interpretaciones y los distintos conflictos y no sabe a qué iglesia pertenecer. Entonces mi camino hacia el ingreso a la iglesia católica ya estaba completamente empedrado. No tuve más que seguirlo. Y siguiéndolo, descubrió que no solamente había regresado a casa, a la verdadera iglesia, sino que el Señor lo estaba llamando para la misión que hoy en día Bob Sungenis cumple: convertir a evangélicos para que descubran que su verdadera casa está en la iglesia católica. Que tengas un buen día. Un lector de Así Prensa me preguntaba preocupado si es que esta famosa colección de casos de conversión de los católicos había encontrado una respuesta importante en un texto que una denominación evangélica está publicando y que está promoviendo. Se llama Lejos de Roma y cerca de Dios. Este libro, al que le han metido muchísimo dinero, han creado una página web para promoverlo, etcétera, etcétera, presenta el caso de sacerdotes católicos, a quienes ellos consideran que han sido pues los más cultos o los más representativos de la Iglesia Católica. Pretende ser una respuesta a la enorme cantidad de libros que hablan de la conversión de convictos
convencidos y apologistas evangélicos que han terminado convirtiéndose a la Iglesia Católica y que están recogidos en libros que siguen siendo un martillo sobre los hermanos evangélicos, porque no solamente son leídos por católicos que se sienten reafirmados en su fe, son leídos cada vez más por evangélicos y son utilizados por evangélicos. Por ejemplo, muchos de los casos que están recogidos en esta magnífica obra que hace algún tiempo en Puntos de Vista resumimos, Sorprendidos por la Verdad, donde se cuenta el caso, me parece que de 13 o 17, no, les pido perdón, no recuerdo porque estoy en Denver, entonces no estoy junto a mi biblioteca habitualmente, donde puedo leer los libros y dar las cifras exactas, ¿no? Pero en este caso, estas conversiones, muchas de ellas tienen que ver con la conversión de Scott Hahn, que además convirtió a su esposa 5 años después de su conversión, ¿eh? En ese matrimonio tuvo que establecerse ahí una especie de entente, ¿no? Pero lo importante es que estas conversiones tuvieron su impacto. Años atrás, Alex Jones, uno de los más importantes predicadores protestantes afroamericanos de la ciudad de Detroit, donde la población afroamericana es muy importante, después de un proceso larguísimo de investigación, se convirtió al catolicismo, convirtiendo a su esposa, a sus hijos, que ya eran mayores, o sea, ya todos mayores de edad, ¿no? Alrededor de pasados los 20 y comienzos de los 30, mayores, y la mitad de su congregación religiosa, Miren ustedes, la otra mitad obviamente siguió con el culto y se dividió en otras denominaciones. Pero la conversión de Alex Jones se produce, tiene su momento cúspide cuando él lee este libro, Sorprendidos por la Verdad, y se da cuenta que en el área donde él vive hay algunos conversos famosos, Jake Kevins, Al Cresta, y algunos de ellos van a terminar siendo sus sponsors, ¿no? Es decir, sus padrinos de bautismo y de confirmación. Entonces, estos libros, y finalmente Alex Jones termina escribiendo su propio libro y vuelve a hacer otra bomba. Escribe el caso de su conversión que se llama No Price Too High. Desafortunadamente todavía no está traducido al español, pero significa ningún precio es demasiado alto. ¿Demasiado alto para qué? Para seguir la verdad. Entonces, este libro, que ha sido publicado por una denominación evangélica y que ha sido promovido, publicado, ilustrado, muy a lo grande, recoge el testimonio de estos sacerdotes, pero lo curioso es que el caso de estos sacerdotes no tiene nada que ver con el caso de Sorprendidos por la Verdad. En Sorprendidos por la Verdad, casi la constante de todos esos hermanos que se convirtieron al catolicismo es la siguiente: ellos aman a su iglesia, detestan el catolicismo y comienzan a tener un proceso en el que van descubriendo la verdad, y se sienten realmente partidos en pedazos porque no quieren ser católicos, tienen prejuicios enormes contra la Iglesia Católica. Algunos incluso van cambiando de denominación, saltan de una a otra, llegan hasta los episcopalianos, que es la que más se parece a la católica cuando digo los buenos episcopalianos, pero finalmente se dan cuenta, tengo que pasar a la Iglesia Católica, y muchos las hacen con cierta fobia hasta que finalmente se sienten cómodos, confortables, acogidos en la Iglesia Católica. Es decir, no hay una fobia a su experiencia religiosa anterior. En Alex Jones nada que ver. Él habla de la belleza de la tradición musical religiosa, de himnos afroamericanos cristianos que se cantan desde la época terrible de la esclavitud o de la segregación, y el poder de esperanza que transmiten estos cantos cargados de dolor y de amor que no encuentran en las cancioncitas melcochudas, adulcoradas, de arequipe, ¿no?, de dulce de leche, de manjar blanco, que se encuentran en muchos de nuestros cancioneros católicos, lamentablemente, ¿no? Entonces, ellos aman sus denominaciones, de donde vienen, pero descubren la verdad, y por eso el libro se llama no Sorprendidos por la Iglesia Católica, Sorprendidos por Roma, Sorprendidos por el Papa, Sorprendidos por el río Tíber, no, se llama Sorprendidos por la Verdad. En cambio, en este libro, Lejos de Roma, cerca de Dios, ya vemos que se habla con un odio, lejos de Roma. ¿Por qué tienes que hablar de lo que dejas?
¿O por qué tienes que hablar despectivamente de lo que dejas? Por una sencilla razón. La gran mayoría de estos curas fueron desarrollando una fobia dentro de la iglesia. No me gusta el celibato, o no puedo practicarlo, o ya lo quebré en algunos casos, ¿no? Y no puedo dar marcha atrás, ya no me gusta la obediencia, no me gusta la disciplina, entonces tengo que salir de acá. Saltan, y a la hora que saltan, buscan un colchón donde caer para no caer de muelas. Y entonces se cogen una denominación evangélica y así, cuando llegan, cuando aterrizan, cuando caen, ahí les dan los argumentos. Oye, por si acaso, nosotros no creemos en la Iglesia Católica por esta razón. Y de ahí vienen y los repiten. Y esos argumentos son risibles. Miren, todos estos evangélicos que tenían un conocimiento enciclopédico y monumental de la Biblia, y lo siguen teniendo, se convirtieron en católicos. Todos ellos están dispuestos a debatir con cualquiera de estos curitas que se pasaron a las iglesias protestantes. Hasta ahora nadie les ha aceptado. ¿Qué significa eso? Que ellos saben que no tienen argumentos, que los argumentos sirven solamente para que los protestantes se sientan reasegurados, esta denominación protestante se sienta reasegurada. Sí, mira, ¿no ves? Los católicos, los curas, que son lo máximo, que son la cumbre, se han venido para acá. Ninguno de esos curas han sido cumbre de nada, ¿no? Para nosotros es como si el cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, es como si el cardenal Henri de Lubac, teólogos como ellos, ¿no? Romano Guardini, se convirtieran al protestantismo. Porque todos estos evangélicos convertidos equivalían a estos super teólogos nuestros. Entonces la conversión de un curita, pues, que no podía vivir el celibato, no tiene ninguna equivalencia. Así que, sin ningún ánimo, y lo digo de todo corazón, sin ningún ánimo de irritar a nuestros hermanos separados, o a algunos hermanos separados que alguna vez me han mandado correos llenos de odios, insultándome, etcétera, y me dan una pena enorme porque, no por mí, a mí me pueden insultar, me da pena enorme por ellos, porque la idea no es que me tomen odio ni le tomen odio a la Iglesia Católica, es que con honestidad revisen estos argumentos. Los que nos insultan ni siquiera han leído este libro Sorprendido por la Verdad. ¿Tienen miedo? Yo he leído este libro, Lejos de Roma, cerca de Dios. Y me daba pena, me daba risa, ¿no? Entonces, esto demuestra la superioridad argumentativa, pues, de los católicos, que curiosamente, normalmente no sentimos que los evangélicos tienen más argumentos, porque ellos han leído un manualito de 90 páginas y nosotros no conocemos nuestra fe. Pero cuando la conocemos, no hay quien se nos pare delante. Que tengas un buen día.